¿Qué puede empujar a centenares de soldados, armados con lo más avanzado de Occidente, a rendirse juntos en vez de resistir hasta el final? En Kupiansk, un batallón ucraniano entero, con vehículos estadounidenses, misiles británicos y artillería alemana, eligió entregarse en bloque a las fuerzas rusas. No fue un episodio de pánico ni de cerco, sino una rendición deliberada y coordinada. Los propios soldados aseguran estar hartos de morir por un régimen al que ven corrupto y por intereses extranjeros ajenos a su gente. Sus declaraciones retumban como un toque de alarma para los líderes en Kiev. Ya no quieren sacrificar sus vidas en una guerra que sienten inútil y manipulada desde fuera. No es solo una derrota militar, es una grieta profunda en el espíritu del ejército y la confianza en el mando. Un golpe inesperado a la narrativa de resistencia que Occidente ha promovido durante años. El tamaño de esta rendición hace temblar los cimientos de todo el frente y sugiere que podría ser solo el primer dominó en caer. Si centenares de soldados, con acceso a lo mejor que Occidente puede ofrecer, optan por rendirse, ¿qué impide que otros sigan el mismo camino? La moral, antes presentada como inquebrantable, ahora se desmorona a ojos incluso de los aliados, que empiezan a cuestionar la utilidad de los miles de millones invertidos en armas. Lo que se arriesga va mucho más allá de una ciudad o una batalla. Se tambalea el relato que Occidente y Ucrania han sostenido, la legitimidad del liderazgo y el destino de millones en equipamiento militar, que, irónicamente, termina en manos enemigas sin disparar un solo tiro. Para los soldados, rendirse fue una salida, una esperanza de salvarse de una guerra en la que ya no creen. Para comprender cómo se llegó a este punto de quiebre, repasemos en detalle los hechos de Kupiansk y las razones que llevaron a esta decisión colectiva sin precedentes. Todo comenzó semanas antes, cuando los combates en la región se intensificaron y la presión psicológica alcanzó su punto máximo. Los testimonios de los soldados revelan un cuadro distinto al que muestran los partes oficiales. Kupiansk, un modesto pero crucial enclave al noreste de Ucrania, se convierte en el epicentro de una tormenta militar. Este nudo ferroviario y de carreteras es la llave que sostiene el eje de Kharkov y mantiene vivas las arterias logísticas del ejército ucraniano en toda la región oriental. Controlar Kupiansk significa dominar las rutas de suministro hacia el frente. Perderlo podría abrir el paso a un avance ruso directo hacia Sloviansk y Kramatorsk, dos ciudades que son piezas maestras en el tablero estratégico. Frente a esta amenaza, el alto mando ucraniano destinó un batallón de entre 300 y 500 soldados, equipados con tecnología occidental de última generación. No eran reclutas improvisados, disponían de blindados estadounidenses, sistemas antitanque británicos y artillería alemana. Las órdenes desde Kiev eran tajantes: resistir sin ceder, sostener la posición hasta el último aliento. Sin embargo, lo impensable ocurrió. En lugar de luchar hasta la extenuación, los soldados decidieron lo contrario. Negociaron su rendición, se organizaron de manera disciplinada y entregaron incluso el armamento avanzado donado por Occidente. No fue un acto de pánico ni una fuga desesperada. Según testimonios, la rendición fue fruto de deliberación interna, de debates colectivos y hasta de una especie de votación. Fue una decisión consensuada, nacida de la convicción de que seguir luchando solo garantizaría una masacre inútil. Al enterarse de la inminente rendición, Kiev reaccionó con furia y amenazas. Se lanzaron acusaciones de traición y se advirtieron graves represalias, no solo contra los soldados, sino también contra sus familias. Pese a la presión, la determinación del batallón prevaleció. El miedo a las represalias no superó la certeza de que la resistencia era insostenible. Así, no solo se perdió una posición vital, sino que quedó expuesta a una grieta profunda en la moral y cohesión del ejército ucraniano. Las consecuencias van mucho más allá del terreno perdido. El episodio pone en jaque el prestigio militar de Ucrania y la reputación internacional de la ayuda occidental. Si un batallón entero, bien armado y entrenado, opta por la rendición ordenada, ¿qué revela esto sobre el verdadero pulso de la guerra? Pero,
¿Qué motivó a estos soldados a elegir la rendición? ¿Y qué dijeron realmente después de ser capturados? Las respuestas de los prisioneros desvelan motivaciones mucho más profundas que el simple miedo a la muerte. Sus testimonios abren una ventana a la crisis moral y existencial que atraviesa el ejército ucraniano. ¿Por qué un soldado elegiría rendirse antes que defender su bandera hasta el final? La respuesta no es simple, va mucho más allá del miedo al enemigo. Es el resultado de una crisis moral profunda y del agotamiento de quienes luchan por causas en las que dejaron de creer hace mucho tiempo. Varios prisioneros ucranianos capturados cerca de Kupiansk lo confiesan sin rodeos. Están hartos de morir por Zelensky y por un régimen que consideran irremediablemente corrupto. Denuncian que los altos mandos se enriquecen mientras ellos arriesgan la vida por promesas vacías. Las armas occidentales supuestamente destinadas a proteger Ucrania acaban vendidas en el mercado negro, lejos del frente y de quienes verdaderamente las necesitan. Esta corrupción no es solo una sospecha, sino un hecho cotidiano para quienes combaten. Algunos relatan cómo los oficiales de alto rango trafican con material militar y obtienen ganancias a costa del sacrificio de los demás. Los soldados, por su parte, reciben poco o ningún apoyo logístico. Los testimonios de los cautivos dejan claro que la ausencia de sentido y justicia en la causa erosiona cualquier deseo de resistir. A esto se suma la brutalidad de la movilización forzosa. Hombres comunes son literalmente capturados en las calles, subidos a camiones militares y enviados al frente sin preparación ni equipamiento adecuados. Muchos jamás han disparado un arma, y al llegar, ya deben decidir entre matar o morir por una causa ajena. La desmoralización es tan profunda que, según relatos, alrededor de 70% de los soldados buscan una salida pacífica al conflicto. Incluso la mitad de ellos desertaría si pudiera hacerlo sin represalias. Pero el miedo, a los castigos, a las represalias contra sus familias, a ser marcados de traidores, mantiene a muchos en las trincheras, atrapados por una lealtad vacía. La rendición masiva no solo es un golpe psicológico y moral, también tiene consecuencias materiales. Las fuerzas rusas capturaron una enorme cantidad de armamento occidental de última generación sin disparar un solo tiro. Cada vehículo, cada pieza de artillería y cada sistema antitanque abandonados son una bofetada simbólica a los miles de millones invertidos por Occidente. Prueban que el dinero y la tecnología no sustituyen la voluntad de luchar. Lo que está en juego aquí no es solo la moral de un batallón. Es la imagen internacional de Ucrania, la legitimidad de los gastos occidentales y la cohesión del propio frente. Cuando quienes deben resistir ya no creen ni en la causa ni en sus líderes, todo el andamiaje militar y político empieza a resquebrajarse. La pregunta ahora es si esta crisis interna puede revertirse o si el colapso moral ya es irreversible. El siguiente movimiento de ambos bandos podría definir el futuro del conflicto. ¿Un solo batallón puede iniciar el derrumbe? La rendición colectiva en Kupiansk ha sacudido los cimientos de Kiev. El gobierno teme ahora no solo perder un enclave crucial, sino que cunda el ejemplo. Más unidades podrían decidir entregarse juntas, desobedeciendo órdenes para salvarse de una guerra que sienten ajena y absurda. Ante el peligro del contagio, las autoridades ucranianas han respondido con puño de hierro. Han impuesto castigos más severos, redoblado la vigilancia y elevado el tono patriótico. Los comunicados oficiales repiten palabras como traición y deshonra, buscando frenar una reacción en cadena que podría ser letal. Sin embargo, esa presión solo ahonda las fisuras en la moral de las tropas. Mientras tanto, el cerco informativo se resquebraja. Soldados publican videos y audios desde el frente. Desertores y familiares filtran testimonios a diario. Cada vez es más evidente. Ya son cientos los que han perdido la fe en la victoria y en sus mandos. El eco de la crisis cruza fronteras. En Europa y Norteamérica, expertos y políticos empiezan a preguntarse si tiene sentido seguir enviando armas y dinero. ¿Qué lógica tiene invertir decenas de miles de millones si quienes luchan no creen en la causa?
El debate se intensifica en los parlamentos occidentales, donde surgen exigencias de rendición de cuentas. Cada nuevo acto de rendición masiva alimenta la narrativa del colapso. La imagen de soldados que prefieren ser prisioneros antes que luchar por un régimen al que consideran corrupto erosiona cualquier intento de movilización. En el frente, el miedo a ser abandonados por los propios se esparce, debilitando el mando y la cohesión. El futuro de la guerra, la credibilidad occidental y la vida de miles de personas penden de un hilo. ¿Ha comenzado ya una reacción en cadena imposible de detener? La gran incógnita. ¿Podrá el alto mando frenar la descomposición, o la moral y el espíritu de lucha ya han cruzado el umbral de no retorno? Mientras el mando busca soluciones drásticas, en las trincheras el ánimo se resquebraja minuto a minuto. El desenlace podría depender de una decisión inesperada, o de un último acto de coraje, o de desesperación. La lección de Kupiansk golpea con una crudeza innegable. Cuando la moral de un ejército se derrumba, ni todo el oro ni todo el acero del mundo pueden sostenerlo. El caso de ese batallón ucraniano, que depuso sus armas pese a contar con tecnología occidental de punta, es más que una anomalía. Es una advertencia sobre los límites insalvables del poder militar, cuando falta legitimidad y convicción. La moral y la percepción de justicia no son lujos, sino el motor imprescindible para cualquier fuerza combativa. Sin la certeza de defender una causa propia, los soldados, por mejor equipados que estén, terminan cuestionando el sentido de su sacrificio. En Kupiansk, muchos vieron al mando como un régimen corrupto y percibieron que luchaban por intereses ajenos. El resultado fue un quiebre colectivo. El sacrificio dejó de ser posible, y la rendición se convirtió en la única salida viable. La represión y la propaganda son paliativos que solo postergan lo inevitable. Amenazas a soldados y a sus familias, castigos ejemplares y discursos grandilocuentes se desgastan rápidamente cuando la desconfianza es profunda. Intentar contener una crisis moral con miedo es tan inútil como intentar detener una avalancha con las manos. Solo agrava el desastre. Rusia ha sabido explotar esta fractura. Mostrando prisioneros ucranianos en campañas psicológicas, relatando su rendición y su rechazo a una guerra ajena, han impactado de lleno en la moral enemiga. Estas operaciones no solo minan la voluntad de quienes resisten, sino que siembran la duda y aceleran la erosión interior. Pero la responsabilidad no es solo del mando ucraniano. Occidente, obsesionado con enviar armas y tecnología, ha desestimado el factor humano. Los estrategas insisten en que más tanques y más misiles traerán la victoria, ignorando que ningún batallón luchará hasta el final si siente que su sacrificio carece de sentido. La capitulación masiva en Kupiansk es una señal inequívoca. El desenlace puede estar mucho más cerca de lo inevitable de lo que muchos admiten. Cuando cientos de soldados deciden rendirse juntos, no es una anécdota aislada. Es un síntoma terminal, nacido de la convicción colectiva de que continuar solo prolonga el sufrimiento. Es la confesión más brutal. El verdadero costo de una guerra insostenible no se mide en armas ni en fondos, sino en el desgaste humano y social de quienes la viven día tras día. Ignorar lo ocurrido en Kupiansk es condenarse a repetir errores, pagando un precio incalculable en vidas y recursos. Solo comprendiendo que la legitimidad y la voluntad pesan más que cualquier arsenal, podremos evitar futuras tragedias de este calibre. Entonces, ¿qué opciones quedan ante una crisis tan profunda y visible? Responder a Kupiansk exige mucho más que tecnología o discursos. Requiere reconstruir la legitimidad y la motivación desde la raíz antes de que sea demasiado tarde. El fenómeno de Kupiansk exige mirar más allá de los titulares y las cifras oficiales. La rendición masiva de un batallón ucraniano, equipado con tecnología occidental de última generación, revela fisuras profundas en la moral y la estructura de un ejército entero. Aquí no faltaron armas ni recursos. Lo que colapsó fue la voluntad colectiva, la confianza en el propósito de la lucha y en sus líderes. Detrás de cada uniforme hay una vida real, una familia,
una esperanza rota. Cuando miles de jóvenes dejan de creer en la justicia de su causa, ningún arsenal, ni discursos, ni miles de millones invertidos pueden sostener esa guerra. La ayuda sin precedentes de Estados Unidos, Reino Unido, Alemania y otros aliados no logró compensar la crisis humana. La motivación vale más que cualquier tanque o suma de dinero. Lo ocurrido en Kupiansk pone en duda no solo la legitimidad de un régimen visto como corrupto, sino también la credibilidad de Occidente, que apostó todo a una narrativa de victoria inevitable. El colapso moral expone a quienes toman decisiones y condena al sufrimiento y desarraigo a miles de familias ucranianas, además de frustrar a sus aliados. Este episodio trasciende lo militar. Es una advertencia urgente. La historia enseña que ignorar la dimensión humana en los conflictos lleva a errores irreparables. Si seguimos confiando solo en la tecnología y el dinero, y silenciamos a quienes arriesgan su vida en la primera línea, solo aseguramos nuevas derrotas y una crisis global de confianza. La pregunta clave ya no es quién tiene más armas, sino por qué tantos soldados han perdido la voluntad de luchar. Y, aún más importante, ¿qué transformaciones reales hacen falta para evitar que tragedias como Kupiansk se repitan en nuevos frentes? Para entender mejor este tipo de colapso moral, basta mirar atrás en la historia. Ejemplos como la retirada de Estados Unidos en Vietnam en el año 1975, donde a pesar de contar con el mayor arsenal del mundo, la desmoralización y la falta de fe en la causa condujeron a una retirada precipitada. Miles de soldados, exhaustos y sin un propósito claro, dejaron atrás equipo militar por valor de miles de millones de dólares. Las imágenes de helicópteros despegando desde los techos de Saigón quedaron grabadas como símbolo de un fracaso no solo militar, sino, sobre todo, moral. Otro caso fue la caída de la Unión Soviética en Afganistán a finales de los años 80. Soldados soviéticos, muchos de ellos sin convicción, terminaron cuestionando el sentido de su presencia en un país lejano y hostil. La desconfianza hacia el mando y el desgaste psicológico resultaron, finalmente, más poderosos que cualquier blindado o avión de combate. El resultado fue una retirada que aceleró la propia crisis interna de la Unión Soviética. En ambos casos, la pérdida de sentido y legitimidad fue el detonante de un colapso que no pudo evitarse con más recursos materiales. Estas lecciones históricas explican por qué la situación en Kupiansk no debe verse como un hecho aislado, sino como un síntoma de un mal mucho más profundo. ¿Puede Ucrania revertir este proceso? Algunas voces expertas proponen medidas concretas. Abrir canales de comunicación honestos entre mando y tropas, reconocer los errores y la corrupción, y renovar el liderazgo con figuras de probada integridad. Otras sugieren que la única salida realista es una negociación diplomática inmediata, que permita salvar vidas y evitar un colapso aún mayor. En el plano práctico, fortalecer la moral exige acciones visibles. Por ejemplo, garantizar que los recursos y el apoyo lleguen realmente a los soldados en el frente. Supervisar de manera independiente el uso del armamento occidental y proporcionar atención psicológica a quienes han sufrido traumas. La transparencia y la justicia en el trato a los soldados son claves para reconstruir la confianza y evitar más rendiciones. Otro paso indispensable es poner fin a las movilizaciones forzosas y al castigo de quienes dudan. En vez de reprimir, las autoridades deben escuchar las demandas reales de las tropas. Mejores condiciones, objetivos claros y la seguridad de que su sacrificio tendrá un sentido legítimo. Sin estos cambios, cualquier refuerzo material será inútil. El ejemplo de Kupiansk debe servir como punto de inflexión. Si se aprende de él, Ucrania podría detener la reacción en cadena y evitar que otros batallones sigan el mismo camino. Pero si se opta solo por la represión y la propaganda, el desenlace será idéntico al de tantas guerras pasadas: una retirada caótica, pérdida de legitimidad y sufrimiento para millones. Para Occidente, la lección es igualmente dura. Invertir sumas astronómicas en armamento solo tiene sentido si quienes lo usan creen en la causa y en la justicia de sus líderes.
La guerra moderna no se gana solo con tecnología. La voluntad y la moral siguen siendo el núcleo de toda resistencia. En resumen, el caso de Kupiansk encierra una advertencia universal. Ningún ejército, por poderoso que sea, sobrevive a la pérdida de legitimidad y sentido. La historia lo demuestra una y otra vez. El futuro de Ucrania y la credibilidad de Occidente ahora dependen de su capacidad para escuchar a quienes luchan, reconocer los errores y anteponer la vida y la dignidad por encima de cualquier cálculo geopolítico. ¿Estamos preparados para aprender la lección? Solo el tiempo y las decisiones de hoy darán la respuesta definitiva. Pero lo cierto es que, ignorando lo ocurrido en Kupiansk, el precio a pagar será mucho mayor que cualquier cifra escrita en el presupuesto militar.